Para un rey como Enrique VIII una esposa no bastaba. No si no le daba lo que más deseaba, un hijo varón. Catalina de Aragón era devota, leal y reina de Inglaterra. Pero también era la viuda de su hermano. Años atrás, Catalina se había casado con el príncipe Arturo, primogénito de los Tudor. Pero Arturo murió joven, dejando a la joven española viuda, y con una promesa rota entre dos coronas. Para mantener la alianza entre Inglaterra y España, el rey arregló un nuevo matrimonio. Catalina se casaría con su cuñado, Enrique, que en ese entonces tenía apenas 18 años. Al principio, el matrimonio funcionó. Tuvieron amor, respeto y una larga unión. Pero con el paso de los años, algo se rompió. Catalina no daba a luz un heredero varón. Los embarazos fallaban. Los hijos morían. Solo sobrevivió una hija, María. Y eso, para un rey obsesionado con la inmortalidad de su linaje, era una tragedia disfrazada de traición. Enrique comenzó a mirar más allá. No buscaba solo amor. Buscaba la oportunidad de volver a empezar. Y cuando la vio por primera vez, no imaginaba que esa mujer, Ana Bolena, no solo cambiaría su matrimonio. Cambiaría la historia de toda Inglaterra. Ana Bolena no fue como las demás. Mientras otras mujeres se desvivían por la atención del rey, ella se mantuvo lejos. Y eso lo enloqueció. Era joven, inteligente, culta. Había vivido en Francia y sabía jugar con las reglas de la corte como pocas. No era la más hermosa, pero tenía algo más poderoso. Presencia, lengua afilada y una sonrisa que sabía cuándo aparecer. Enrique ya había tenido un romance con la hermana de Ana, María Bolena. Pero Ana no estaba interesada en ser la amante del rey. Si él quería algo con ella, tendría que poner una corona sobre su cabeza. Lo rechazó públicamente. Se negó a sus regalos, a sus cartas, incluso a sus insinuaciones. Y eso lo volvió completamente adicto. Enrique comenzó a escribirle cartas desesperadas, plagadas de deseo, celos y promesas. Incluso ordenó que se le reservara un lugar especial en todos los eventos de la corte. Nunca una mujer le había dicho no. Ana no era solo una conquista. Era un desafío. Y Enrique VIII, rey de Inglaterra, no sabía perder. El rey estaba dispuesto a todo, menos a ser rechazado. Y Ana Bolena no le ofrecía amor, ni afecto, ni su cama. Le ofrecía una condición: convertirla en reina. Enrique VIII, acostumbrado a tomar lo que quería, tuvo que hacer algo inédito: esperar. Esperar, insistir, convencer. Cada carta que le escribía a Ana era más apasionada, más desesperada, más rendida. Le prometió fidelidad, amor eterno y un trono. Pero había un problema: Catalina de Aragón aún era su esposa. Y el Papa, cabeza de la Iglesia Católica, se negaba a concederle el divorcio. Enrique comenzó a buscar argumentos legales, religiosos y políticos para anular su matrimonio. Decía que Catalina no podía ser su verdadera esposa porque antes había estado casada con su hermano. Citó la Biblia. Presionó al clero. Suplicó a Roma. Pero mientras todo eso sucedía, Ana seguía ahí. No cediendo. No apurando. Solo observando cómo el rey quemaba puentes por ella. No era solo deseo. Era una apuesta. Y Ana sabía algo que nadie más entendía aún. Enrique no estaba enamorado. Estaba decidido. Enrique VIII no pidió permiso. Rompió con el mundo. Cuando el Papa se negó a anular su matrimonio con Catalina, Enrique no dudó más. Rompió con Roma. Se proclamó jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. Expulsó a clérigos fieles al Vaticano. Se convirtió en su propia autoridad espiritual. ¿El motivo oficial? Que su matrimonio con Catalina era inválido desde el inicio. La verdad: quería a Ana Bolena. Y estaba dispuesto a quemarlo todo por ella. En 1533, en una ceremonia casi secreta, Enrique y Ana se casaron. Catalina fue apartada. María, su hija, declarada ilegítima.
Ana fue coronada reina de Inglaterra en la abadía de Westminster. Recibió honores, tierras, poder y el odio de medio reino. Las multitudes murmuraban. Algunos la llamaban bruja, manipuladora, amante sin alma. Pero Ana lo había logrado. Pasó de dama de compañía a reina consorte. Y lo hizo sin ceder antes de tiempo. Sin doblegarse. Solo con inteligencia, carisma y estrategia. Pero en la corte nada es eterno. Y en el trono más alto, la caída siempre está al acecho. Ser reina no la salvó. La expuso. Ana Bolena estaba en lo más alto. Pero el trono que conquistó con inteligencia, pronto se volvió una prisión. El pueblo no la aceptaba. Los nobles la despreciaban. Y Enrique empezaba a impacientarse. Ana dio a luz a una niña, Isabel. El rey esperaba un varón. Su decepción fue silenciosa, pero aplastante. Después vinieron los embarazos perdidos. Las noches sin dormir. Las discusiones. Enrique ya no escribía cartas. Ya no miraba con deseo. Miraba con juicio. Ana sabía que su poder dependía de su fertilidad. Y al no darle un heredero varón, se convirtió en una amenaza para la estabilidad del reino. Los enemigos aprovecharon el vacío. Rumores. Acusaciones. Habladuría sobre infidelidad, brujería, conspiraciones. Y lo más cruel, el rey ya no la defendía. Se alejaba. Se enfriaba. Se acercaba a otra dama de la corte, Jane Seymour. Ana no lo sabía aún. Pero ya no era la mujer por la que se rompió con Roma. Era el obstáculo a eliminar. El amor de un rey puede construir imperios o destruirlos. A Ana Bolena ya nadie la protegía. Enrique no la defendía. Su lugar en la corte era frágil, y el silencio del rey era más letal que cualquier acusación. En mayo de 1536, todo se precipitó. Ana fue arrestada por cargos de adulterio, incesto y traición. El rey no la recibió. No la interrogó. Solo firmó la orden. 5 hombres fueron acusados junto a ella. Uno de ellos, su propio hermano. La corte se llenó de rumores, de testimonios forzados, de miradas esquivas. Pero Ana se mantuvo erguida. Negó todo. Con dignidad. Sin llanto. El juicio fue una farsa. La sentencia, escrita de antemano, culpable. El verdugo fue traído especialmente desde Francia. Un espadachín. El rey quería que todo fuera rápido, limpio. Ana pasó su última noche orando. No por justicia. Ya no la esperaba. Sino por su hija, la pequeña Isabel. El 19 de mayo de 1536, a las 8 de la mañana, Ana Bolena fue decapitada en la Torre de Londres. Nadie lloró en público. Nadie protestó. El trono había vuelto a quedar vacío. Ana Bolena había muerto. La mujer que cambió el rumbo de Inglaterra, que rompió una monarquía, que enfrentó al Papa, ya no existía. El día después de su ejecución, Enrique VIII se casó con Jane Seymour. Sí. Al día siguiente. No hubo luto. No hubo reflexión. Solo un anillo nuevo y una nueva reina. Jane era lo opuesto a Ana. Callada. Sumisa. Cuidadosa con cada palabra. Y, más que todo, fértil. La hija de Ana, Isabel, fue declarada bastarda. Perdió su título, sus privilegios y su lugar en la sucesión. Pasó de ser la esperanza del reino a ser una niña ignorada, casi olvidada. Pero nunca quebrada. Catalina de Aragón ya había muerto meses antes. Con Ana fuera del camino, Enrique se sentía liberado. Su corte respiraba otra vez. Oh, eso pensaban. Pero algo había cambiado. Enrique era más duro. Más impredecible. Más solo. Nadie volvió a ocupar el lugar de Ana. Ni Jane. Ni las otras 4 esposas que vendrían después. Porque Ana Bolena no solo fue reina. Fue tormenta.
Y todo rey recuerda el día que una tormenta le arrancó el alma, aunque nunca lo diga. El amor por Ana Bolena había arrasado con todo. Su primer matrimonio, su alianza con Roma, la paz de su corte y su alma. Pero cuando Ana murió, Enrique no recuperó la calma. Al contrario, se volvió más oscuro, más cruel, más solitario. Su nueva esposa, Jane Seymour, le dio un hijo varón, Eduardo. Y con eso, Enrique creyó por un momento que todo había valido la pena. Pero la alegría duró poco. Jane murió días después del parto. En los años siguientes, Enrique se volvió un hombre amargado y desconfiado. Tuvo 3 esposas más. Una la repudió, otra fue decapitada, y la última sobrevivió porque él murió antes. Enrique VIII terminó sus días enfermo, obeso, lleno de llagas, sin poder caminar. Con un corazón resentido y un reino que lo temía más de lo que lo amaba. En sus últimos años, hablaba poco de Ana. Pero conservó un retrato suyo. Un pequeño óleo oculto en sus aposentos. ¿Fue arrepentimiento? ¿Culpa? ¿Orgullo? Nadie lo sabe. Pero incluso muerto, Ana Bolena no lo soltaba. Cuando Enrique murió en 1547, fue enterrado junto a Jane Seymour, su esposa favorita. No junto a Catalina. No junto a Ana. Pero fue la hija de Ana, Isabel, quien acabaría vengándola sin levantar una espada. Porque el destino no se burla, se cobra. Isabel Tudor creció como hija bastarda. Sin título. Sin madre. Sin futuro claro. Fue ignorada, desplazada, subestimada. Pero en silencio, observaba. Aprendía. Esperaba. Mientras el reino pasaba de manos en manos, de su medio hermano Eduardo vi a su hermana María Tudor, Isabel sobrevivió a intrigas, arrestos y amenazas. Cuando finalmente subió al trono, en 1558, Inglaterra no recibió solo una nueva reina. Recibió el legado que Ana Bolena había dejado enterrado bajo sangre y silencio. Isabel nunca se casó. Nunca compartió el poder con ningún hombre. Gobernó sola. Con mano firme, inteligencia política y una imagen cuidadosamente construida. Durante su reinado, Inglaterra floreció. Se expandió el comercio. Nacieron los teatros. Surgieron Shakespeare y los exploradores. Fue el nacimiento de la era isabelina. Años después de su ejecución, Ana Bolena volvió a la corte, a través del rostro de su hija. Cada palabra de Isabel, cada decisión, cada decreto, llevaba una sombra. Una memoria. Una presencia. La reina que el mundo llamó bruja, ambiciosa, peligrosa. Había engendrado a una de las mujeres más admiradas de todos los tiempos. Ana Bolena murió sin justicia. Pero su sangre reinó con gloria. La historia la olvidó durante siglos. La redujo a la segunda esposa. A la que fue decapitada. A la que no dio un hijo varón. Pero Ana Bolena fue mucho más. Fue mujer en un mundo hecho para hombres. Fue voz en una corte que exigía silencio. Fue estrategia, ambición y convicción en tiempos donde eso se pagaba con la cabeza. No murió por adúltera. Ni por bruja. Ni por traidora. Murió por ser demasiado libre, demasiado inteligente y demasiado amada. En vida, la odiaron. En muerte, la temieron. Pero con los siglos, la historia le devolvió su lugar. Porque no hay trono que resista la verdad. Ni reina que caiga del todo, si su legado continúa. Y Ana Bolena no fue solo madre de Isabel. Fue madre de una nueva era. Murió como mártir, vivió como tormenta, y será recordada como leyenda.